escuchar el sonar de los fusiles, de las bombas, de granadas, mirar correr la gente, gritar, pedir mucha violencia, y fuimos testigos de muchos muertos también. Es lo que más recuerdo. Mi nombre es Miguel Supelano, tengo 43 años, soy nacido en el municipio de Puerto López, Meta. En el año 2003 vivimos una situación de guerra debido a que en el territorio donde nosotros estábamos había presencia de grupos de autodefensa y grupos de guerrilla. Para esa época se había levantado una guerra entre grupos de autodefensa que fue muy terrible, y eso marcó un desplazamiento a muchas familias en el área donde nosotros vivíamos. El desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad. Las principales víctimas de esto son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. A causa del conflicto armado interno, la violencia de las bandas criminales y el narcotráfico, en 2017 Colombia fue el primer país del mundo con mayor número de personas desplazadas, con un aproximado de 7.7 millones. Recuerdo que en esa época la violencia también nos marcó, porque se vivía el conflicto armado del narcotráfico. En esa área había presencia del Frente 16. Por tal razón, el ejército militarizó el área donde nosotros vivíamos, y pues había combates muy frecuentes en el pueblo, y eso de niño uno lo marca porque fue una guerra terrible donde se escuchaba el sonar de los fusiles y mirar muertos, mucha sangre, y eso lo marca a uno para toda la vida. En el año 1986, en presencia del gobierno del doctor Virgilio Barco, teniendo uso de razón, se empezó la persecución por los partidos que se fundaron en esa época, que fue la Unión Patriótica, y vino el desplazamiento también del M19. En esa época la UP era un partido de izquierda y marcó mucho la guerra en el área, en el territorio donde nosotros vivíamos. La Unión Patriótica mencionada por nuestro entrevistado fue un partido político fundado en 1985 a raíz de una de las propuestas del proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur con las FARC. Los militantes de este partido empezaron a ser masacrados incluso antes de su fundación. Se estima que desde 1984 hasta el 2002, por lo menos 4.153 militantes de su partido fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos. Entre ellos, 2 candidatos a la presidencia, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil. También fueron asesinados 5 congresistas en ejercicio, 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes y 8 exalcaldes, todos víctimas de paramilitares de extrema derecha, algunos entes de la fuerza pública, como la ahora inexistente DAS, y narcotraficantes. Algunos sobrevivientes, por su seguridad, tuvieron que huir del país. Tanto así de que los grupos al margen de la ley también empezaron a surgir, y en esa niñez de nosotros se vivió el furor de la guerra, del narcotráfico, de los carteles, porque fue el auge del cartel de Medellín, de la guerra que dio Pablo Escobar para los grupos del gobierno, tanto fuerzas militares como el departamento, el DAS, que en esa época existía. En el área donde nosotros vivimos, para el año 87 ya hubo otro conflicto donde vivíamos nosotros. Fue que
el Frente 16 se robó unos carros del CIAT, que era el Centro de Investigación de la Altillanura en Carimagua, y recuerdo que el Estado empezó la persecución de recuperar esos carros y preciso llegaron al pueblo donde nosotros vivíamos, generando combates con la guerrilla, y uno de niño escuchar el sonar de los fusiles, de las bombas, de granadas, mirar correr la gente, gritar, pedir auxilio, pedir ayuda, eso pues lo marca y se vive con ese trauma, yo creo que toda la vida. En el año 90, que ya vino las muertes de Luis Carlos Galán Sarmiento, de Carlos Pizarro, de otros políticos, pues ya como que se apaciguó más la situación, pero continuaba la persecución de Pablo Escobar. Si no estoy mal, en el año 92 cae Pablo Escobar y empiezan a surgir los grupos de autodefensa para esa fecha, donde fundan las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Autodefensas Unidas de Colombia, mencionadas aquí por nuestro entrevistado, se consolidan en 1997. Fueron un grupo paramilitar de extrema derecha anticomunista y uno de los principales actores del conflicto armado interno en Colombia, pues se le atribuyen actos como 94.754 asesinatos junto a otros grupos paramilitares, masacres, despojo de tierras, al menos un 44% de los desalojos en Colombia, y el ser responsable de por lo menos el 80% de las víctimas del conflicto interno armado. Es por eso que fueron clasificados como terroristas por el gobierno colombiano, la Unión Europea y el gobierno estadounidense. Sin embargo, en el año 2003, Vicente Castaño Gil y Salvatore Mancuso inician un proceso de paz con el gobierno Uribe tras su llegada al poder. Un proceso de paz que logró desmovilizar a más de 30.000 hombres y mujeres armados pertenecientes a este grupo. Y aunque dos de sus mayores dirigentes, los hermanos Carlos Castaño Gil y Vicente Castaño Gil, en medio del acuerdo de paz decidieran volver a tomar las armas y fueran dados de baja poco tiempo después, y aún a día de hoy existan grupos neoparamilitares, se puede decir que este proceso de paz significó en su gran mayoría un gran alivio para el país. Igual uno de campesino vivía en esas áreas de influencia donde operaban esos grupos y pues uno mantenía al tanto, pendiente de todos esos movimientos, ¿no? Porque uno miraba gente armada y ya uno se acostumbraba a mirar gente armada, y al año 2000 ya fue más abundante la cantidad de personal que había armado al margen de la ley, que son los grupos de autodefensa. Se generó una guerra entre autodefensas, entre ellos mismos se enfrentaron y así fue surgiendo todo ese conflicto armado de esas décadas que vivimos en carne propia, y más acá en el Meta, ¿no? Bueno, yo terminé mi primaria en la ciudad de Villavicencio. Terminé mi primaria en el año 90 de la escuela Antonio Nariño. En el año 95 terminé mi secundaria, que estudié en el Colegio Nacional Enrique Olaya Herrera, salí como bachiller comercial, y para el año 2004 empecé a trabajar en la industria del sector de hidrocarburos, donde me he capacitado y me he formado técnicamente para ser lo que hoy en día soy, una persona que tiene un perfil amplio en conocimiento del sector de explotación de minas y hidrocarburos. Ciento y pico de años en ese debate. Antes se llamaban godos y liberales, cachiporros y godos, y por eso se mataba a la gente a machetazos. Después se llamaban bandoleros y policías y se daban machete. Después guerrilleros y policías y se dan bala. Ahora narcoguerrilleros y parapolicías y se dan bala.
Y vamos a seguir ahí, a seguir así. Y la gente se reproduce, tiene hijitos y se reproduce y sigue con una indignante resignación al dejar hacer y dejar pasar. Como esto no es mío,